Hola mis amigos, ¿cómo están? Les envío un gran saludo, espero que estén bien. Yo soy el dueño del canal Metal Android y voy a subir este tipo de contenidos por lo menos una vez a la semana para poder ayudarles con todo lo que necesitan y solucionar esos problemas de Android. Bien, eh, como habrán leído en el título, vamos a estar viendo cómo unir videos de manera fácil y sencilla. Bien, para esto lo único que vamos a necesitar es esta pequeña aplicación llamada InShot, y para eso lo primero que vamos a hacer es descargarla. Obviamente para eso nos vamos a Play Store. Aquí vamos a escribir su nombre en el buscador, ponemos InShot y nos sale directamente la aplicación editor de videos y música InShot, llamada InShot. Bien, ustedes simplemente la descargan y la instalan y ahí se acabó todo. Una vez hecho eso, nos salimos de Play Store, entramos en la aplicación y aquí les va a salir una interfaz en la que muestra todas sus funciones, videos, foto y collaje, con lo que todo puede editar. Bien, a lo que nosotros nos interesa es video, así que hacemos clic en video, ponemos en nuevo, hacemos clic en nuevo y aquí les va a llevar a su galería donde van a estar sus videos más recientes. Bien, aquí lo único que deben hacer es seleccionar el video. Yo en mi caso voy a seleccionar este. En la parte inferior derecha van a encontrar una opción de la palomita y hacen clic ahí y directamente les lleva a esta interfaz donde van a tener el video listo para editarlo, pero en nuestro caso lo que vamos a hacer nosotros va a ser unir, no editar. Bien, para esto simplemente hacemos clic en este signo de más y hacemos clic en video de foto, y esto nos va a servir para aumentar otro video ahí. En mi caso voy a seleccionar este, hago clic, el mismo proceso, y como pueden ver se une nuevamente. Entonces pongo nuevamente, si quiero aumentar otro video, ahora voy a seleccionar este otro video, hago clic nuevamente y así sucesivamente se va aumentando los videos. Como pueden ver, así de sencillo es sumar los videos, poder unirlos de manera fácil. Bien, eso sería todo. Una vez hecho eso, ponemos guardar y aquí escogen la resolución o la calidad del video en la que quieren que esté. Yo en mi caso voy a poner 400, que es una muy buena resolución para ver un video, y luego eso ponen guardar. Bien, como pueden ver, empieza a cargar rápidamente y si están así pueden salirse si quieren de la aplicación, porque pueden ver aquí arriba que sigue cargando, no pasa nada. Y eso sería todo, mis amigos, así de fáciles. Bien, si les gustó el video, por favor suscríbanse, de verdad me ayudarían muchísimo, y denle like si es que les gustó el video. Bien, habiendo dicho esto, para no alargar más el video, hasta la próxima.